Estimados hermanos, muy buenos días. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar con ustedes a través de este medio para poder compartir estos estudios de Escuela de Formación Cristiana. Vamos a dar inicio en esta mañana, hermanos, a nuestra clase y vamos a iniciar con una oración. Oremos, hermanos. Bendito Señor, agradecemos tu misericordia, tu bondad para con nosotros en este día. Gracias, Padre Santo, porque nos das la vida, porque nos permites ahora abrir tu palabra, estudiarla, para conocer, Señor, los hechos portentosos que tú mismo, Padre bendito, has hecho en toda la historia hasta este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Bendice a mis hermanos que están atendiendo a esta Escuela de Formación Cristiana. Te pido que les bendigas, les permitas, Padre Santo, gozarnos juntos y que, Señor nuestro, prontamente nos permitas reunirnos en tu casa para poder seguir teniendo estas actividades. Gracias, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos una vez más, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchas gracias. Amén. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta el ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria. Quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarle con los príncipes de su pueblo. Él asienta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria. Quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya. Los cielos y la tierra. Aleluya. Los cielos y la tierra. Pues hermanos, estuvimos haciendo algunos estudios acerca de la Reforma Protestante, 1517. Recordemos que el 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante. Y bueno, hermanos, antes de finalizar estos estudios, algunos hermanos nos preguntan, ¿por qué protestante? ¿Por qué es la Reforma Protestante? ¿Por qué algunos
se hacen llamar, e incluso algunos nos llaman protestantes. Bueno, hermanos, hay varios motivos. Algunos de ellos, pues quizá no tan bien documentados como otros. Algunos dicen que cuando se le preguntaba a las personas que ya no estaban dentro de la religión oficial de Roma, les decían que si querían declararse fuera de la iglesia, si protestaban estar fuera de la iglesia. Y ellos, como una especie de juramento, decían, sí, protesto estar yo fuera de la iglesia de Roma. Entonces decían que por eso algunos les llamaban protestantes. Otros hermanos, quizá una de las más conocidas y documentadas también, es que se hizo lo que se llamaba una dieta, es decir, una reunión de diversos cuerpos eclesiásticos, en este caso de la iglesia romana, pero ya también incluía en 1529 grupos que no eran parte de la iglesia romana. Entonces, en esta dieta de Espira de 1529, se llama precisamente para hacer una conciliación, pero en este caso se nos dice, hermanos, que los grupos católicos romanos formaban una mayoría, por supuesto, de la iglesia dominante. Y ellos fueron los que dictaron que los católicos podían enseñar su religión en los estados reformistas, es decir, donde empezaba a haber grupos reformados. Pero tajantemente prohibió la enseñanza luterana, directamente la enseñanza luterana, en los estados en los que hubiera mayoría de iglesia católico romana. Contra esto los príncipes, principalmente alemanes, los príncipes luteranos, hicieron una propuesta formal contra la dieta de Espira y desde entonces se les conoció como los hermanos protestantes o simplemente los protestantes. Esto se aplicaba básicamente a todos los que eran luteranos, pues era la única, vamos a decir, disidencia, por llamarla de alguna manera, de ese momento, y se les conoció así a los príncipes, ya después al pueblo alemán que se adhería a la reforma de Martín Lutero. Entonces ellos realmente sí protestaban por esta situación, protestaban incluso también por de alguna manera injerencia papal en estos estados y además querían que se tomara en cuenta esta decisión que habían tomado ellos. Incluso en esta dieta se decidió de una manera tajante pues dividir los estados. No tendrían injerencia los luteranos sobre los estados romanos, ni los romanos dentro de las instancias luteranas. Entonces, por esto, pues hermanos, se le ha denominado a este grupo, en un inicio, un grupo que era luterano, como los protestantes. Nos dice el pastor Héctor Bautista en su opúsculo acerca de la Reforma, que después de esta fecha, hermanos, de 1529, especialmente en países donde el catolicismo era predominante, sus seguidores han hecho, ya sea por ignorancia o por mala fe, nos dice, o por ambas cosas, del nombre de protestante un calificativo que es peyorativo y condenatorio. Pero hermano, no hay ninguna razón para ello ni para rehuir al término. Al contrario, resulta en alto grado honroso que los cristianos sean llamados así por la implicación evangélica del término y en su conexión con el movimiento de la Reforma. Por eso es la Reforma protestante. Se ha dicho que aquí en México, hermanos, somos protestantes porque protestamos contra el pecado. Somos protestantes porque protestamos contra la injusticia. Protestamos también contra el error y la ignorancia. Y porque protestamos contra la inmoralidad, la idolatría y el paganismo. En fin, nos dice que somos protestantes porque protestamos contra todo aquello que es contrario a la verdad de Cristo. Así lo enseñe y practique cualquier otra iglesia o cualquier otra entidad o persona
en este mundo. Y por tanto, hermanos, nosotros somos protestantes. Hay que también deslindar, hermanos, algunos términos en los que pues se ha llamado a la iglesia protestante aquí en México, y también pues de alguna manera peyorativa, por ignorancia básicamente, y como dice también a lo mejor por deseo de mantenerlo así de manera peyorativa. Se les llama a las iglesias protestantes evangelistas, y en algunos casos pues se confunden el término evangélico también. Hermanos, un evangelista es toda persona que se dedica a predicar el evangelio de Jesucristo. Si hay un sacerdote católico romano que predica el evangelio de Jesucristo tomado directamente de la palabra del Señor, sin agregar nada que esté por arriba de las Escrituras, es un evangelista. Está llamado a predicar el evangelio. El evangelista es el que predica el evangelio. Entonces, no es una forma peyorativa, hermanos, es una actividad de los miembros de la iglesia convertirse en evangelistas, ser evangelistas. Hay pastores que se dedican exclusivamente a la predicación del evangelio. Son pastores que se les llama así, pastores evangelistas. Evangélicos, hermanos, porque nosotros creemos en el evangelio. Evangélico es toda aquella persona también que cree, que profesa el evangelio de Jesucristo. Entonces, un evangélico es todo aquel que cree en el evangelio de Jesucristo, sin incluir otro tipo de doctrinas. Únicamente creemos en el mensaje de la palabra de Dios, cree en el evangelio y por tanto es una persona evangélica. Hermanos, ¿qué más ha tenido esta reforma protestante? Trajo consigo profundas repercusiones culturales, sociales y políticas también. Dentro de todo este marco que encuadró a la reforma, hermanos, se puede decir que en todo ello se hizo un resumen de las ideas de lo que profesaban aquellos protestantes y que básicamente es lo que también nosotros creemos actualmente. Hermanos, de estas verdades que nacieron en el movimiento reformador, nacieron lo que conocemos nosotros como las 5 solas de la Reforma protestante. La primera de ellas, hermanos, es la sola gracia. Los reformadores enseñaron que el hombre pecador es libre de culpa por la sola gracia de Dios, manifestada a través de Jesucristo y recibida mediante la fe en su muerte. Hablaron de la gracia como un favor inmerecido, divino, que el pecador recibe, pero que el Señor le concede en conformidad con su ilimitada misericordia. Entonces, la primera sola es la sola gracia. La segunda sola que encontramos nosotros, hermanos, es solo Cristo. Únicamente por Cristo es que nosotros somos salvos y somos libres de pecado. El mensaje de los reformadores, hermanos, era cristológico y cristocéntrico, es decir, hablaba de Cristo, se centraba en Cristo. Se estudiaba a Cristo y en torno de él se orientaba toda la vida. Pero lo más importante, se aseveraba con fuerza que solo Cristo salva. Se les enseñó a los fieles, decía Calvino, que no debían buscar la salvación más que en la expiación que solo Jesucristo ha realizado. Y hermanos, en Hechos 4, versículo 12, vamos a leer versículos 11 y 12, nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No somos salvos ni nadie más intercede por nosotros, sino solamente Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Entonces, hermanos, tenemos sola gracia, solo Cristo. Y nosotros, hermanos, para recibir esta gracia, para recibir el mensaje salvador y a nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos únicamente por la fe. La tercera sola fe. El apóstol Pablo declara: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Y Romanos 1:17, hermanos, nos dice: y el justo por la fe vivirá. Después de, podemos decir, esta asombroso descubrimiento que hizo Martín Lutero sobre esta, asombrosa declaración que la fe es la que nos hace justos y salvos delante de nuestro Dios. Es por eso que se ha tomado estos versículos como básicos, claves para nuestra doctrina reformada. Solamente somos salvos por la fe. Ni por indulgencias, ni por obras delante de los hombres, ni por méritos propios, nosotros podemos llegar a ser salvos. Únicamente somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto dónde lo vemos, hermanos? ¿Quién nos lo puede decir? Únicamente la Escritura. Y por eso esta es la cuarta sola Escritura. Sola gracia, solo Cristo, sola fe y sola Escritura. Hermanos, no hay nadie, ni humano, ni grupos, ni dioses ajenos, ni concilios, ni, vamos a decir, hombres que se asocian con un fin específico para estar encima de las Escrituras. Nadie está por encima de las Escrituras. La Iglesia, si es verdad, nos ayuda a entenderlas, hermano. Pero la Iglesia no está por encima de la Escritura. La Escritura está por encima de la Iglesia, hermanos, porque la Iglesia es un conjunto de hombres, sí, de hombres pecadores, que se reúnen, que Dios los atrae para enseñarles la Escritura, para que salgan al mundo, lo transformen y regresen con ese mundo transformado a la Iglesia. Entonces, hermanos, la Escritura, ¿sí?, es la única norma que ya hemos dicho de fe y conducta que tenemos nosotros. Puede decirse, como nos dice un teólogo latinoamericano, que fundamentalmente fue en esta declaración donde los reformadores y la Iglesia oficial de aquellos tiempos dividieron sus caminos. Ellos decían: nosotros estamos por encima de la Escritura, y los reformados decían: nadie por encima de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos, hermanos, sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura, y la quinta solo a Dios la gloria. A ningún hombre le podemos dar la gloria, hermanos. No lo hacemos nosotros, ni lo haremos jamás. Como les decía anteriormente, pues se nos criticaba mucho porque pues decíamos que Lutero, Calvino, los reformadores eran nuestros dioses. No es verdad, hermanos. Todavía hay gente que nos ataca porque pues sí, nosotros tenemos enseñanzas de Calvino, pero esas enseñanzas no son propias de su mentalidad, hermanos, vamos a decir, de lo que él pensaba, sino que toda la enseñanza la sacó él de las Escrituras. Y hermanos, cuando la enseñanza no es escritural, nosotros la podemos refutar totalmente sin ningún problema. Si alguien no me dice dónde está escrito en la Sagrada Biblia, no tengo la necesidad, no tengo la obligación de creerlo. Hermanos, hay por ahí algunos dichos. Algunos mencionan
como dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. Híjole, hermanos, eso no viene en la Escritura. no está aquí. A Dios rogando y con el mazo dando. Tampoco viene en la Escritura, hermanos. Hay algunos que la interpretan, pero la interpretación es muy diferente a lo que nos dice realmente la Escritura. Entonces, lo que no viene ahí, hermanos, no es verdad. Y únicamente nosotros podemos darle la honra y la gloria a nuestro Dios, no a los hombres. Todo lo que ellos deben de predicar debe venir en la Escritura. Y si no es así, hermanos, nosotros tenemos toda la autoridad para poder dudarlo. Algo, hermanos, que hicieron, pues aquellos caminantes que iban con Jesús sin darse cuenta en Emaús, es que le comentaban a Jesús algunas cosas que habían sucedido en San Lucas 24. Y Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús mismo habló de él por lo que estaba escrito, hermanos. Entonces, su doctrina no venía, vamos a decir, bueno, podemos decir que venía de él, porque pues él él mismo es Dios, pero a los hombres les declaraba por medio de las Escrituras. No se daba él la gloria a sí mismo en ese sentido, humanamente hablando, sino que les presentaba las Escrituras, y cuando les abrió, pues cuando, le fueron abiertos los ojos unos a otros, se decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, hermanos, solamente a Dios la gloria. Le damos la gloria por medio de la palabra de nuestro Dios. Hay varias maneras de darle la gloria a nuestro Dios: leyendo su palabra, orando, siguiendo su camino, enseñándola, compartiendo la palabra con otros. Y por eso solamente la gloria es para Él. Sola gracia, sola Escritura, solo Cristo, sola fe, solo a Dios la gloria. Las 5 solas de la Reforma Protestante. Y hermanos, tengámoslo siempre en cuenta. Son, vamos a decir, doctrinas. La doctrina la resumimos siempre para que la podamos conocer de una manera más fácil, de una manera más pedagógica. Gracias a nuestro Dios por todos estos hombres, pre-reformadores, reformadores, y algunos que le llaman post-reformadores. Sigamos siempre, hermanos, conociendo más de la palabra de nuestro Dios, de estos hombres. Conozcamos qué fue lo que hicieron, hermanos, porque ellos nos muestran un camino, vamos a decir, sencillo, entendible también, para llegar hasta el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y para darle la honra y la gloria que únicamente merece nuestro Dios. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias. Nos dieron una oportunidad por estos estudios. Llegó el momento de decir que fue un hermoso día hoy y que el Espíritu de Dios no se irá como lo hace el sol. Despídenos hoy, nuestro Dios, en paz, y bendice nuestro diario caminar. Despídenos en paz, Señor. Llegó el momento de decir que fue un hermoso día hoy y que el Espíritu de Dios
brilla como lo hace el sol. Despídenos hoy, nuestro Dios, en paz, y bendice nuestro diario caminar. Despídenos en paz, Señor.